libro de Daniel, capítulo 6, del 1 al 11. He querido ministrar esta palabra hoy porque hay algo muy interesante aquí en el capítulo 6 del libro de Daniel. Y quiero centrarme en el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel fue llevado cautivo desde Jerusalén por el rey Nabucodonosor aproximadamente a la edad de los 17 años. Así que Daniel pasó todo el periodo del imperio babilónico en ese tiempo bajo el rey Nabucodonosor y el rey Belsasar. Y ahora aquí lo vemos con funciones especiales en el rey Darío, quien era en ese tiempo el rey de los medos y de los persas. Ya está bajo otro imperio Daniel, ya no el imperio babilónico, sino el imperio medo-persa. Y dice la escritura que Daniel fue nombrado líder de todos los sátrapas. ¿Qué son los sátrapas? Son precisamente los gobernadores, los que estaban puestos en cada provincia de Babilonia con el fin de recaudar impuestos, con el fin de recaudar, de hacer las leyes, de hacer cumplir las leyes. Era como una especie de gobernador aquí en Colombia, que cada gobernador se rige en cada departamento. Allá habían 120, los cuales tenían que rendirle informe y le tenían que rendir cuentas a 3 gobernadores especiales que el rey había puesto, pero por sobre todos ellos era Daniel el que estaba muy superior a ellos. Y la Biblia dice por qué Daniel fue puesto en ese lugar, y era porque tenía un espíritu superior al de todos los 120 más los otros 2 que estaban gobernando con él. Un espíritu superior quiere decir que Daniel tenía una capacidad tanto espiritual como moral para poder ejercer esa labor al cual el Señor le permitía llegar. ¿Por qué el reino medo-persa? Quiero entrar un poquito aquí en historia, perdónenme un poquito mi voz, todavía no me he recuperado 100%. Pero cuando el imperio babilónico es completamente poseído por el imperio medo-persa, en ese tiempo habían dos comunidades o 2 reinos, que era el reino de los medos y el reino de los persas. Cuenta la historia que una princesa real del reino de los medos se casó con un noble de los persas. Entonces de esa unión nació Ciro el Grande, y Ciro el Grande fue el que unificó a las 2 naciones. Por eso se llama el reino de los medos y de los persas. ¿Me entendieron? Debido a ese rey llamado Ciro el Grande, que fue el que unificó estos 2 pueblos, porque nació de esa relación, de esa unión, de esta princesa de los medos junto con un noble de los persas. Allí se formó la unión, allí se formó el reino de los medos y de los persas. Usted puede ver aquí en el capítulo 6 que empieza el reinado con Darío, y dice exactamente que Darío era del reino de los medos. En el capítulo 10 de Daniel usted ya ve a Ciro como
rey de Persia. Ahí es cuando ya se une. Pero aquí está bajo el reinado de Darío de Media o del imperio de los Medos. Y él ejerce allí una función. Y dice la Biblia que el haber sido puesto por Dios en ese cargo tan alto empezó a causar envidia en los otros 120. Envidias, celos, contiendas, porque seguramente Daniel, dice la Biblia, que él era fiel y no se encontró ningún vicio ni ninguna falta. Es decir, quiere decir que Daniel era incorruptible. Quizá estos 120 querían de alguna manera su serruchito, a ver de qué manera se corrompían y sacaban, porque dice la Biblia que había sido puesto para que el reino fuera perjudicado. Entonces, como veían que Daniel no se prestaba para las trampas, no se prestaba para los engaños, entonces comenzaron a idearle una trampa, comenzaron a ver de qué manera lo hacían caer. Se dieron cuenta que por la parte personal de Daniel no había manera de hacerlo caer, entonces se fueron por el lado de la ley de su Dios y le dijeron al rey que todos estaban de acuerdo. Dice el verso 7 del capítulo 6, todos los gobernadores, lo cual era una mentira porque Daniel no había sido consultado. Entonces no todos estaban de acuerdo, pero le hicieron creer al rey que todos los gobernadores, incluyendo Daniel, estaban de acuerdo en que él promulgara este edicto de que cualquiera que en el término de 30 días le pidiera a un dios diferente a los dioses de Babilonia o de Medo-Persa, y otro dios, o que se le pidiera una petición fuera del rey, era castigado, diciendo que tenía que ser echado al foso de los leones. Por eso en el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, porque él no sabía. Si a Daniel le hubieran consultado, él hubiera dicho que no estaba de acuerdo. Pero ellos engañaron al rey, dijeron que todos estaban de acuerdo, pero la Biblia me dice que es una mentira, porque Daniel, con él no consultaron, no le dijeron, no le preguntaron. Pero ellos se acercaron ante el rey y le dijeron que promulgara este edicto. El rey, confiado de que realmente todos habían estado de acuerdo, pues él firmó el edicto para que aquella persona fuera encontrada rogándole o haciendo petición a un Dios diferente al de los reyes de Egipto, al de los dioses de Babilonia, o al rey Darío, fuera echado al foso de los leones. Entonces el verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Vemos que Daniel no se asustó, Daniel no se atemorizó, Daniel no salió corriendo del imperio a esconderse o refugiarse en otro lugar, sino Daniel dice que él corre a su casa. Y allí en su casa Daniel tiene su habitación aparte. Y entra en la habitación. Y allí dice que abre las ventanas de su cámara que dan hacia Jerusalén, levanta sus manos y dice, y se arrodilla. Y él lo hacía 3 veces al día.
Pero la Biblia me dice que Daniel no lo hizo en ese instante. La Biblia me dice que Daniel lo venía haciendo. Era la costumbre, era el hábito de Daniel, era su estilo de vida, era su manera de vivir. Antes que lo coja el problema, ya Daniel venía orando 3 veces al día. Ya Daniel sabía que Dios era su refugio, Dios era su socorro. Daniel entra a su casa y Daniel entra a su habitación. Él no se queda en la sala, él no se queda en la cocina, él no se queda en el comedor, él va al aposento, porque es allá donde la Biblia me dice que la palabra cámara en el hebreo es la palabra heder, que significa aposento, alcoba, habitación. O sea, Daniel tenía una habitación especial, una alcoba, un lugar especial donde entraba a orar y a encontrarse con Dios, a tener intimidad con Dios, a tener comunión con Dios. Y abría las ventanas y oraba hacia Jerusalén. Se arrodillaba. Pero ¿por qué oraba hacia Jerusalén? ¿Por qué Daniel venía a su habitación, se arrodillaba, abría las ventanas de su cámara y extendía sus brazos y oraba hacia Jerusalén cuando él estaba cautivo en medio de los persas? Ni siquiera estaba en Jerusalén. Jerusalén estaba destruida. Nabucodonosor había arrasado con la ciudad, había destruido el templo, no había ciudad. Entonces, ¿por qué Daniel oraba hacia Jerusalén? La Biblia me dice, en el inglés, la palabra cámara, el inglés la traduce como aposento alto. En esos tiempos, en los tiempos de Jesús, sobre las terrazas de las casas se edificaban aposentos. Primero, porque eran lugares donde se alojaban a los huéspedes. Segundo, por ser un lugar alto en el tiempo de calor, era el lugar preciso para obtener un poco más de fresco, porque el clima era muy duro. Entonces allí ese lugar lo tenían como algo para descansar, para refrescarse de los calores del día. Aposento alto. Aposento alto que la Biblia me dice en Marcos capítulo 12. Si usted va conmigo a Marcos capítulo 12. En el verso 12 al 15, Marcos 14. El verso 12 al 15. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen allí. Entonces Jesús también tuvo un momento, un aposento alto, una cámara, una habitación donde se reunió con sus discípulos. Y en los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 del Evangelio de San Juan,
Todo lo que sucedió allí en estos capítulos, todo se realizó en el aposento alto cuando estaban comiendo a la Pascua, momentos antes de que Jesús partiera hacia el Getsemaní a empezar su momento de pasión. Todo esto, lo que Jesús les dijo en el aposento alto, fue una reunión íntima de amigos, de hombres que están bajo su cuidado, bajo su cobertura, y comienza a hablarles cosas que ellos nunca han oído. Allí le lavó los pies a los discípulos, allí en una forma íntima y en comunión les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Allí en esa intimidad le dijo: el Espíritu Santo va a venir. Si yo no me voy, entonces Él no viene. Y si Él viene, Él les recordará todas las cosas. Él me glorificará a mí. Allí le dijo cosas que ellos nunca habían oído y que solamente en la intimidad y en la comunión podemos conocer. Por eso, como Daniel, él vivía en una casa, pero tenía un lugar, una habitación donde ir y allí postrarse y adorar a Dios y entonces tener comunión con Dios. Déjeme decirle, mi hermano, que todos nosotros vivimos en casa o en apartamento, pero su lugar de adoración, su lugar de intimidad no puede ser la sala ni el comedor. Usted debería tener un lugar aparte. Cada líder de esta casa, cada líder de cualquier congregación, cada ministro de cualquier congregación y de esta casa debe tener un lugar de adoración, de intimidad y comunión con Dios. Debe tener un lugar donde pasar tiempo a solas con Dios, donde pasar tiempo escudriñando las Escrituras. Porque la palabra secreto, que la vemos en Jeremías capítulo 23, es el lugar del consejo, es el lugar de reunión. Y esta palabra define a un grupo de amigos íntimos con los que se comparte un asunto confidencial. Y eso fue lo que hizo Jesús en el aposento alto. Les dio a conocer cosas que ellos no sabían, que ellos no conocían, que ellos necesitaban saber para que cuando llegara el momento difícil ellos se mantuvieran de pie, su fe no menguara, su fe no disminuyera. ¿Cuántas cosas me ha dicho el Señor en secreto que me han ayudado a fortalecerme en los momentos difíciles, en los momentos de angustia? Como decía mi esposa al principio, de cuántas cosas nos ha ayudado el Señor, cuántos milagros hemos visto de parte de Dios. Y eso lo hemos vivido, esas victorias de Dios la hemos vivido porque antes de que llegue el momento de la angustia, el momento de la dificultad, Dios nos advierte, Dios nos anuncia para que cuando llegue el momento estemos firmes. Pero eso es en el lugar secreto. Miren, hermanos, Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Pero no pretenda venir a adorar a Dios aquí los domingos solamente. No pretenda venir a adorar a Dios aquí solamente un día a la semana o 2 días a la semana. Porque la adoración comienza en el lugar secreto. La adoración comienza en el lugar de intimidad. La adoración comienza en la cámara, en el aposento alto, en la habitación que usted y yo debemos tener. Yo no sé si usted tiene habitación para Dios o no la tiene. No es mi interés saber si usted tiene o no la tiene. No es mi interés saber cuánto tiempo pasa sola con Dios. Lo que sí sé es que usted debe pasar tiempo con Dios. Porque Daniel lo hacía. Daniel era su costumbre.
Era su estilo de vida. Así que cuando llegó el problema, cuando llegó la dificultad, cuando llegó la amenaza de muerte, él no salió corriendo. Él estaba firme, él estaba seguro, él perseveraba. Yo no sé qué hace usted cuando viene la prueba. ¿En dónde se esconde? ¿A dónde corre? Pero la Biblia me dice que Daniel tenía un aposento donde oraba a Dios. La Biblia dice que oraba y daba gracias. Son dos ingredientes que toda oración debe tener. La palabra orar es la palabra hebrea palal, que es interceder, mediar, pedir, rogar, suplicar. Eso está dentro de la palabra orar. Cuando venimos a orar, venimos a interceder. Cuando venimos a orar, venimos a rogar. Cuando venimos a orar, venimos a pedir. Pero también hay un momento en que tenemos que dar gracias. Y Daniel lo hacía. La Biblia me dice que él lo venía haciendo desde hace rato. Esa era su costumbre. Arrodillarse 3 veces y orar. Hoy hemos venido a celebrar la muerte y la resurrección. Anunciar. Por lo tanto, este lugar se convierte en un aposento, en una cámara, en una habitación donde el Señor Jesús y su pueblo vienen a tener un tiempo de intimidad. Amigos que se reúnen para que escuchen algo confidencial, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y venimos a adorar en un tiempo. Este tiempo no es cualquiera. Pablo lo dijo: cuando tengan hambre, vayan a la casa. Si quieren emborracharse, vayan a la casa. Pero esto no es un momento como otros. Esto es un momento íntimo y confidencial. Tomar la cena del Señor no es cualquier cena. Es un lugar donde su pueblo viene a un lugar íntimo a escuchar la palabra, a tomar la cena y a recordar las palabras que Jesús dijo. Para estar atentos a su palabra. ¿Por qué Daniel abría las ventanas? La Biblia nos da la respuesta. Vamos a Primera de Reyes. Al libro de Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46 al 51. Está Salomón dedicando el templo que el Señor le había permitido construir. Y dice Salomón así: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, para que lo cautive y lo lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, como el caso de Daniel, y ellos volvieren en sí a la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón, de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, Jerusalén, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado en tu nombre.
Ahora me dice la Biblia que Jerusalén no fue capricho de David, no fue capricho de Salomón, fue elección de Dios, fue decisión de Dios escoger a Jerusalén para que allí se construyera el templo, para que allí fuera el pueblo a adorar, hasta ofrecer sacrificios. Entonces Jerusalén era la ciudad elegida de Dios. ¿Y a dónde queda Jerusalén, pastor? Ahora lo vamos a ver. Salmo 46, 4. Salmo 46, 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Por qué Daniel oraba? Porque era la ciudad de Dios. Estaba en un país extraño, pero él oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén porque era la ciudad de Dios. Salmo 48, 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces Jerusalén era la ciudad del gran rey, y aparte de su pastor, ¿dónde queda Jerusalén? Aquí la Biblia dice: a los lados del norte. ¿De cuál norte? Pues de nuestro norte. Y segunda de Crónicas capítulo 6. Segunda de Crónicas capítulo 6. Verso 4 a 6 dice: y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Entonces, para el pueblo de Israel, Jerusalén era la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad elegida por Dios, la ciudad donde estaba el templo. Pero aunque estuviera destruido, aunque estuviera en ruinas, aunque estuviera esta ciudad completamente destruida, Daniel por eso oraba allá hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. Gloria a Dios. Y se arrollaba 3 veces. ¿Cuántas veces nos arrodillamos en el día? A ver, ninguna. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Cuál será la mejor postura para orar? ¿Cuál es la mejor postura? La mejor, yo no estoy diciendo que es la única, es la mejor. ¿Cuál es la mejor que la Escritura nos pueda decir? Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y el verso 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Quién hizo esto? Jesucristo. Hechos capítulo 7. Versos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó. ¿Quién lo hizo? Esteban. ¿En qué momento? Que estaba siendo apedreado. Hechos capítulo 21.
Verso 4 a 6. Y hallados los discípulos nos quedamos 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. ¿Quién lo hizo? Pablo y la iglesia de Tiro, que en ese tiempo pasó 7 días con ellos. Las mujeres, los niños fueron a la playa. ¿Por qué a la playa? Porque Pablo iba a embarcarse en un barco. Y allí dice, puestos de rodilla en la playa, oraron. Romanos 14, 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda rodilla se doblará. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay muchas apreciaciones de cuál es la mejor postura. Pastor, ¿lo puedo hacer acostado? Sí, se lo puede hacer acostado. Pastor, ¿lo puedo hacer de pie? Claro que sí, no hay problema. Pastor, ¿lo puedo hacer sentado? Claro que sí. Pero la Biblia me dice que la mejor postura es de rodillas. Porque Jesús dio ejemplo, Pablo dio ejemplo, y está escrito que ante mí se doblará toda rodilla. Entonces quizá aquí no nos arrodillemos, oremos de pie, pero en su tiempo, en su momento, en su cámara de habitación, yo sí le aconsejo que se arrodille. Yo sí le aconsejo que doble sus rodillas. Porque cuando usted le hace con sinceridad, le está diciendo a Dios que es un hombre y una mujer humilde, que es un hombre una mujer que se entrega a Dios. Es una mujer que quiere adorar a Dios. En la Biblia encontramos que cuando el Señor sanó de los 10 leprosos, uno vino y se postró. Y muchos de los que sanó el Señor venían ante Él y se postraban. Postrarse no es arrodillarse, es tirarse y quedar con la cara, tirarse completamente sobre el piso y tener la cara contra la tierra. Eso es postrarse, no es arrodillarse. Entonces la mejor postura, hermanos, para orar es de rodillas. Hágalo en su lugar de habitación, hágalo en su lugar de intimidad. Póstrese ante Dios. Ore, dé gracias. Ore y dele gracias a Dios por haberlo escogido, por haberlo elegido como eligió a Jerusalén. Dijo: de todas las ciudades una elijo. De millones y millones de hombres y mujeres, Dios lo escogió a usted para que esté aquí. De millones y millones. Y Pablo decía: según la presciencia de Dios. ¿Por qué está usted aquí hoy? Porque Dios te escogió, porque Dios te eligió. Hay otros que están luchando en los hospitales, que no han tenido la oportunidad que usted tuvo y yo tuve. Y si la tuvieron, la rechazaron. Pero Dios es Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios, dijo Pablo, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó.
Oraba y daba gracias. Y este lugar se convierte en ese aposento privado, en esa habitación privada, donde el grupo de redimidos vienen a celebrar el pan y la copa y proclaman el nombre de Jesús, la muerte y su resurrección hasta que Él venga. Pero también un pueblo que se reúne en este lugar para oír el consejo, la dirección de Dios para su vida. Un pueblo que viene a escuchar lo que ese gran amigo Jesús tiene que decirnos. Porque en Juan 15:15 Jesús dijo: ya no los llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos seguido siendo siervos, como lo dice ahí, nunca hubiéramos conocido palabras inefables, como dijo Pablo, palabras que Él solamente en intimidad puede hacer, solamente a los amigos en intimidad, porque precisamente esa definición de la palabra reunión, de la palabra consejo, define a un grupo de amigos íntimos con los que se comparte un asunto confidencial. Y esta palabra que estamos escuchando hoy de parte de Dios es algo confidencial que nos está diciendo, que nos está enseñando. Porque hemos venido como amigos de Jesús a este lugar de oración, a este lugar de intimidad, y a celebrar la cena como Él lo dijo: cada las veces que la bebiereis, comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que el venir a la iglesia, hermano, grábeselo. Usted viene a la iglesia a tener a este lugar de intimidad, de comunión, a esta habitación privada donde su pueblo se reúne a oír la palabra, a escuchar el consejo de Dios, lo que Él tiene que decirnos. Jesús, los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros no? ¿Por qué a aquellos gentiles, a aquellos judíos que no creen en ti, tú les hablas por parábolas? Y a nosotros, ¿por qué no nos hablas con parábolas? Él dijo: porque a vosotros os es asignado que se les revele todos los secretos del reino. ¿Cuántas cosas Dios nos ha revelado? ¿Cuántas cosas Dios nos ha enseñado? A otros les habla por parábolas, a nosotros no. Y eso lo llamó misterios, los misterios del reino, revelados a usted y a mí. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa persona que recibe ese secreto, que recibe esa revelación? Dice Pablo: de por cierto, téngannos los hombres como servidores de Cristo, y cada creyente fiel a los misterios del reino. Si Dios le reveló algo, si Dios le ha enseñado algo, usted tiene que ser fiel a lo que ha aprendido, a lo que ha sido revelado por Dios a su corazón. Por eso hay cosas que no entendemos y llega un momento en que lo entendemos. Ahora sí lo entiendo, porque allí Dios le abrió la mente, el entendimiento para que usted entendiera. Y eso que usted entendió allí tiene que grabarlo y tiene que ser fiel a lo que Dios le ha enseñado. Por eso oramos que esta casa sea fiel a Dios. Por eso usted tiene que ser fiel a Dios, y fiel en todo. No en el 70%, no en el 80%, no en el 90%, no en el 99%, en el 100%. El lugar de intimidad, el lugar secreto. Tenga su lugar secreto en la casa.
todo líder, los hermanos del grupo de alabanza, ¿dónde están? Todos ustedes deben tener un lugar de adoración íntima a solas con Dios. Yo no sé cuánto tiempo pasa, cuántos son los servidores de esta casa. Usted debe tener un tiempo a solas con Dios, donde pasa tiempo a solas con Dios, escudriña la palabra, porque es allí donde usted aprende a adorar a Dios para luego venir aquí y expresar esa adoración a Dios. No espere llegar a la iglesia. Y yo le animo para que tenga su tiempo a solas con Dios, para que usted aparte un lugar. Este es mi lugar de encuentro con Dios, este es mi lugar de adoración a Dios. Con Él me voy a encontrar diariamente, con Él me voy a encontrar en las mañanas, con Él me voy a encontrar en las noches, con Él. Y la Biblia dice: orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Pastor, ¿tengo que estar todo el día en la iglesia orando? No. Orar sin cesar es que cada creyente debe ser sensible que la presencia de Dios está con usted todo el tiempo. Que si está en la cocina, usted está orando, usted puede orar. Que si usted va al baño, puede orar en el baño. Que si usted está en la sala, puede orar en la sala. Que si usted va en el bus, puede hacerlo en el bus. Que si usted va en el avión, puede hacerlo en el avión. O sea, ser consciente que en cualquier momento usted puede orar a Dios, porque está en comunión con Dios todo el tiempo, 24 horas. Y donde quiera que usted vaya puede orar a Dios y Dios le va a oír. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo iré contigo a donde quiera que vayas. Ten tu tiempo con solas con Dios. Usted dirá: pastor, que usted está pensionado y tiene todo el tiempo del mundo. Gloria a Dios. Pero Daniel trabajaba. El puesto de Daniel era un puesto público. El puesto de Daniel requería tiempo. El puesto de Daniel requería estar pendiente de que los demás no lo hicieran trampa al rey, de que no lo engañaran, de que no robaran. Ese era su trabajo. Él tenía un trabajo, pero tenía tiempo para orar. Él apartaba su tiempo para orar. O sea que no hay excusa. Pastor, es que yo trabajo. No hay excusa. Dígale al Señor: Señor, ayúdeme. Yo quiero tener mi tiempo a solas contigo, mi tiempo de comunión. Hoy ya no tenemos que orar hacia Jerusalén. No vaya a coger ahora a comprar una brújula. Es que el pastor Daniel, que oráramos hacia el norte y busque el norte a ver dónde está. No. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Por medio de la sangre de Cristo, por el camino nuevo que Él nos abrió, esto es el velo de su carne, para hallar socorro. No vaya a comprar brújulas, no vaya a buscar el norte, no, ni vaya a ir a la habitación y diga: voy a hacer una habitación hacia el norte, voy a abrir de par en par. No, trono de la gracia. Usted puede orar en cualquier lugar, saber que el Señor está allí, porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Y si usted es justo por la sangre de Cristo, los oídos del Padre están abiertos, amén, para escuchar su clamor.